Vamos a la República Oriental del Uruguay, sede donde se encuentra la señal para toda Latinoamérica de UCL, el canal de nuestra idiosincrasia latinoamericana. Ahí vamos a tomar contacto con Juan Martín Rodríguez, a quien ya tenemos en pantalla. Es diputado por Montevideo, por la capital de Uruguay. Juan Martín, tenga usted muy buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenos días, Horacio, y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, ¿sí? Rodríguez, le hago una consulta. ¿Cómo viene trabajando el pueblo uruguayo, el gobierno básicamente, lo que es la lucha contra esta pandemia? Sabemos que tienen enormes diferencias de cómo han tomado esta pandemia con respecto a lo que sucede en Uruguay, en Paraguay, en Brasil mismo. ¿Qué actividades están exceptuadas de una cuarentena y de qué manera se están protegiendo para garantizar que tampoco la economía sea el principal problema justamente del desarrollo uruguayo? Bien. A ver, seguramente caiga en lugares obvios con algunas cosas que voy a decir, pero más allá de eso no lo impiden que lo haga. Por supuesto que la llegada del coronavirus a nuestros países ha generado toda una serie de consecuencias de la más diversa índole, por las primeras sanitarias, ni que hablar, las sociales, las económicas, las laborales, las educativas, fueron la otra cara de algo inminente que llegó en el caso de Uruguay, los primeros casos confirmados el viernes 13 de marzo. A partir de allí, en la jornada que fue dada a conocer esta información por el presidente de la República, ese mismo día se dispuso, y entre ese viernes en la noche y el sábado, el cierre de todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de enseñanza primaria, inicial, primaria y enseñanza media. Y fue así que durante las 3 semanas previas a Semana Santa o Semana de Turismo, como también le decimos aquí en Uruguay, durante 4 semanas en definitiva no se estuvo asistiendo de forma presencial a las clases. Sí, por supuesto, se estuvo realizando una enseñanza a distancia a través de una plataforma que aquí en Uruguay es la plataforma del Plan Ceibal, la plataforma CREAR, que ha permitido, no en un 100%, pero en una enorme mayoría, que los alumnos continúen teniendo un vínculo con sus docentes, obviamente un vínculo muy reciente en el caso de haber iniciado 2 semanas antes del año lectivo. Pero por supuesto las consecuencias económicas también se han hecho sentir. Un elemento, tú nos hacías la pregunta respecto a la cuarentena. Bueno, aquí en Uruguay no se ha establecido cuarentena obligatoria. El criterio que ha primado y que el presidente de la República en cuanto a intervención pública ha tenido, convengamos que desde ese viernes 13 de marzo, salvo contadísimas excepciones, todas las noches el gobierno, sea con el presidente muchas veces, el secretario de la Presidencia, el ministro de Salud Pública o diversas autoridades, Ministerio de Trabajo, Ministro de Desarrollo Social, Ministra de Economía, han comparecido ante los medios a los efectos de ir explicando cómo evoluciona la situación y las medidas que se han ido tomando paulatina y progresivamente. ¿Han dado resultados, a entender, diputado, estas medidas, teniendo en cuenta que, bueno, Argentina tiene una cuarentena obligatoria establecida, otros países también? ¿Qué resultados viene dando esta estrategia de ir tomando recaudo por sectores? ¿Cuántos casos concretos tenemos de coronavirus en la República de Uruguay y cuántas muertes o decesos? En Uruguay, en función de las medidas sanitarias que ha tomado, estamos alrededor de los 550 casos de COVID-19 positivos, de los cuales hemos tenido que lamentar 12 fallecimientos, la mayoría con movilidades previas, pero obviamente a todos como seres humanos nos impacta y hemos lamentado desde la primera hasta la última de los fallecimientos, las muertes que han sucedido a raíz del COVID-19. Perdón, un segundo. Hemos llegado a realizar, estamos en torno a los, no quiero errarle la cifra, más de 12.000 testeos en estos 40 y tantos días. A razón hemos empezado tal vez los primeros días con alrededor de 100 y pico, 200. Hemos llegado a realizar 800 testeos. Hoy los últimos días hemos estado en torno a los 600.
En el día de ayer, por ejemplo, fueron, ya le digo, 600 y pico, y fueron 6 casos positivos, que más o menos ha sido la cifra que hemos tenido. Afortunadamente, hoy la cantidad de recuperados supera ampliamente la cantidad de activos. Estamos por encima de los 300 recuperados y si mal no recuerdo, la cifra de ayer de casos activos estamos en 200. Permítame hacer un parangón, Rodríguez. O sea, la preocupación para el pueblo uruguayo es más del dengue o de que no se detenga la economía por el flagelo que puede llegar a haber con la pérdida de puestos laborales, teniendo en cuenta una industria tan importante como el turismo, por ejemplo, por el que trabaja fuertemente la República Oriental del Uruguay, que los casos verídicos o constatados de coronavirus. Es un error tomar un tema como una cuestión de Es un tema de... Y en el mismo sentido, el manejo y las medidas adoptadas en carácter sanitario van de la mano de la economía. Nuestro país, el Estado, el uruguayo ha tomado medidas en carácter económico, de corte económico, a los efectos de paliar las consecuencias. Por ejemplo, hablábamos del tema de la educación, pero se dispuso la transferencia de $1.000 millones para el Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de paliar consecuencias vinculadas económicas en gente en situación de calle. Se ha dispuesto, nos votamos antes de Semana de Turismo, a los funcionarios públicos, a los electos y al de confianza, y a su vez a aquellos que ganan, te lo digo en pesos, son sí, adelante. 80.000 pesos líquidos, algo así como casi $2.000 para tener una referencia. Impuesto que va, en el caso de los funcionarios políticos, a los electivos, a los cargos de confianza, un impuesto del 20% de nuestros ingresos. A los funcionarios públicos de forma escalonada entre el 5 y el 20% según el ingreso. A su vez han dispuesto medidas. Ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado previamente votamos una colaboración económica para los monotributistas, que obviamente ante el parate en ese sentido claro, han visto afectados sus ingresos. Se han dispuesto medidas de créditos blandos para aquellos microempresarios. Se han dispuesto en algunos casos un seguro especial de desempleo. Bueno, eso quería preguntarle, ¿qué pasa con el sector informal? Bueno, a eso es lo que voy. O sea, se han tomado medidas para el sector formal y para el sector informal también. En la medida, por ejemplo, lo que hablábamos de las transferencias de $1.000 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, están destinadas básicamente para atender situaciones de alimentación. Correcto. Y también de mayor vulnerabilidad. Correcto. O sea, en los primeros 20 días se habían tomado 87 medidas que constan en la página de Presidencia, ministerio por ministerio y referidos a cada una de las áreas que han sido afectadas. Juan Martín, por supuesto, sí, somos conscientes que lo dinámico de esta situación hace que se esté en permanente evaluación y que las medidas que hoy se están estudiando tal vez puedan ser instrumentadas o aplicadas la semana que viene o dentro de 2 días. Pero se ha tomado como un concepto global e integral la situación, no como economía versus coronavirus, sino como lo ha definido el presidente. Está la pericia sanitaria, está la pericia de la economía, y la iremos activando en la medida que una no perjudique a la otra. Correcto. O sea, tenemos que salir y tenemos que superar esta situación. Juan Martín Rodríguez, diputado por Montevideo, realmente muchas gracias por este contacto y un abrazo fraternal a todo el pueblo de Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias a toda la audiencia y un gran abrazo a todos los hermanos argentinos.